Hola, nos encontramos nuevamente en este proceso de preparación para acompañar a los jóvenes en su preparación al sacramento de la confirmación. Primero que nada, quiero invitarte a hacer un alto y pensar en este camino que hemos hecho juntos. Puedes preguntarte en este momento, ¿qué ha significado para ti acompañar a tu hijo o a tu futuro ahijado en este proceso de preparación? ¿Qué sentido ha tenido para ti y para tu vida? ¿Qué te han dejado estos encuentros de reflexión? Y si los has compartido, si has dialogado, si has conversado con tus futuros compadres o tu futura comadre acerca de estos encuentros, si han dialogado, si han intercambiado ideas, pensamientos, reflexiones, ¿qué les ha dejado? Y por último, ¿en qué les han servido estos encuentros para su vida cotidiana? ¿En qué les vienen sirviendo? Si realmente les han servido para profundizar en la fe, en su manera de vivir, de relacionarse, ¿qué han encontrado? Sería muy padre que en nuestras redes sociales nos pudieras compartir algo de esto de que estamos preguntando. Bien, entramos en materia y decimos, primero que nada, que la confirmación forma parte de la iniciación cristiana, es decir, de los sacramentos que nos inician a la vida cristiana. Decimos que confirmar significa afirmar o consolidar. Por ello, la confirmación, decimos, lleva a su plenitud lo que en el bautismo era solo un inicio. Si tomamos el Catecismo de la Iglesia Católica y leemos el número 1316, vamos a leer acerca del sacramento de la confirmación, que nos dice lo siguiente: es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente como hijos e hijas de Dios, para incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia y asociarnos todavía más a su misión, y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Esto que hemos dicho rápido, que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta charla. Bien, si ustedes recuerdan, en la Sagrada Escritura, si lo han leído, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra el día que conocemos como el día de Pentecostés. Para este día de Pentecostés, dice la Escritura que los apóstoles se encontraban reunidos en un solo lugar. Ellos ya habían recibido al Espíritu Santo, ciertamente, pero aún no habían recibido la fortaleza para confesar su fe con valentía y poderla transmitir sin miedo. Ellos aún tenían miedo, quizá de morir como Jesús o de ser pues maltratados o puestos mal delante de los demás, como hicieron con Jesús, ¿verdad? A base de mentiras o a base de inventos, ¿no? Ellos todavía tenían ese miedo. Pero llega el día de Pentecostés, donde retiembla el lugar, incluso donde ellos se encontraban reunidos, ¿verdad? Dice que la Escritura que vino como un temblor, y entonces vienen sobre ellos lenguas de fuego que se posaron, dice la Escritura, sobre cada uno de ellos, y recibieron el Espíritu Santo. Y entonces sí, ya no tuvieron miedo, tuvieron la suficiente fortaleza para salir, y aquella fe que explota dentro de ellos, podemos decir, ya no puede ser contenida. Y entonces salen a predicar, salen a decir lo que han visto y lo que han oído. Lo que han visto a Jesús, que ha hecho milagros, prodigios, que escucha, que sana, que toca, que se encuentra con los demás a través de esa calidez, de esa escucha. Y también han dicho lo que han escuchado, esas palabras de Jesús que transformaban el corazón, que hacían vibrar, y salen con valentía. Bueno, pues uno podría decir, pues eso fue allá, en aquel tiempo, donde hasta se vieron las lenguas de fuego. Sí, pero la buena noticia es que también nosotros hemos recibido ese espíritu. Quizá no ha retemblado el lugar, ni hemos visto las lenguas de fuego, pero así ha sido. Hemos recibido el mismo espíritu con la misma intensidad el día de nuestra confirmación. Y es el espíritu que recibirán tus hijos o tus futuros ahijados. La plenitud de los dones del Espíritu Santo. Bien, hablando de los jóvenes, de esos jóvenes hijos tuyos o futuros ahijados,
Decimos que están en la edad en la que están llamados a descubrir sus propios carismas. Y tu mamá, tu papá, tu padrino o madrina, pues estás llamado a ayudarles a descubrir esos carismas que les van a ayudar a vivir su misión en esta vida, su misión divina, a vivir en plenitud quienes ellos son, quienes están llamados a ser. Por eso, ayúdales a descubrir qué cualidades tienen. A veces nosotros, cuando hablamos con nuestros hijos o con las personas más jóvenes que nosotros, a veces solamente les remarcamos sus errores, en lo que se equivocan, y pocas veces les reconocemos sus cualidades, las cosas que hacen bien, los dones que tienen, como que pareciera que es una obligación o pues sí, está bien que sean así, y no se lo reconocemos ni se los decimos. Recuerda que ellos están en la etapa de conocerse a sí mismos, de valorarse, de comprenderse y aceptarse, y que es muy importante que reciban de ti ese reconocimiento y que les ayudes a descubrir cuáles son sus cualidades, qué cualidades tienen, con qué dones han venido a este mundo, qué se les facilita realizar. Hay muchachos que ya de por sí son serviciales o que les gusta escuchar a los demás, no de chisme, ¿verdad? Sino que saben dialogar, que saben escuchar a las personas en dificultades, o que tienen esa sensibilidad para descubrir cuando alguien está sufriendo, cuando alguien necesita algo, o que son muy inteligentes para ayudar a otro, etcétera, ¿no? Eso ayúdales a descubrirlo. Si a lo mejor ellos se sienten menos o no se sienten capaces de nada, pues ayúdales a descubrir que son capaces de muchas cosas y que Dios les ha dado grandes cualidades. También es importante que ellos se pregunten, pues, ¿qué van descubriendo? ¿Hacia dónde, hacia qué rumbo ven que es su vocación personal? Porque a veces, últimamente, ¿verdad? En este mundo nuestro, nos inclina a nuestros jóvenes a pensar solo en el dinero, en la ganancia fácil o en lo que pueden obtener con el menor esfuerzo. Y entonces, por ahí se pueden confundir y pueden no descubrir su vocación, realmente su vocación personal, esa misión divina a la que Dios los llama. Y ahí es donde está tu papel, mamá, papá, padrino, padrina, de ayudarles a descubrirse dentro de sí y a darse cuenta que tienen muchos dones, muchos tesoros por disfrutar, por entregar, por compartir. Esto realmente es una búsqueda tanto interior como exterior, porque ellos también han de preguntarse quiénes son, qué cualidades tienen, como ya dijimos también, porque muchas veces en la edad adolescente, pues el adolescente busca solamente lo que le gusta o su propia satisfacción, como decía, incluso la sociedad moderna nos impulsa a hacer las cosas con el menor esfuerzo. Tenemos un botón, un control, apretamos, ya no nos tenemos que levantar a moverle a la tele como antes, ¿verdad? Hace ya tiempo. Y nos hacen más comodinos, ¿verdad? Entonces también el joven tiene que aprender a ir más allá de satisfacer sus propias necesidades y abrir los ojos a la realidad y a las necesidades que le rodean y preguntarse. También él puede preguntarse, ¿qué puedo aportar yo? Sí, a lo mejor tengo defectos, tengo limitaciones, como todas las tenemos, pero ¿qué puedo aportar con estos dones, con estos carismas, con estas cualidades que he recibido? ¿Cuál es mi tarea? ¿A dónde me envía Dios? Y es importante ayudarles a los jóvenes a hacerse estas preguntas. Es realmente un desafío. ¿Por qué? Pues porque también a veces nosotros mismos nos sentimos desorientados o no tenemos claro la misión a la que Dios nos ha encomendado. Es un desafío descubrirla nosotros y ayudarle a los jóvenes a descubrirla. Si tú ya la tienes clarita y bien asentada, qué padre, porque entonces podrás apoyar a tu hijo, a tu futuro ahijado, a descubrir lo fundamental de su vida y lo que realmente da sentido, que es vivir ese llamado que Dios nos hace a servir en este mundo. Por eso es importante mostrar a los jóvenes una profunda confianza, pero profunda confianza en que nuestra existencia en este mundo es útil
y además de útil es necesaria. ¿Por qué? Porque Dios nos envió a aportar algo para transformar este mundo. Y eso es lo que nos da sentido. Uno puede pensar que pues, ¿qué puede hacer? Uno puede decir, pues yo, ¿qué puedo hacer para transformar este mundo tan complicado, tan grande, tan lleno de retos? Y puede decir, pues a lo mejor mi huella es pequeña. ¿Qué puedo dejar? Pero si cada uno nos proponemos dejar una huella, hacer una acción que transforme, acciones que valgan la pena, yo les aseguro que entonces vamos a lograr grandes cosas. Y sobre todo, vamos a lograr que nuestros jóvenes encuentren el sentido de la plenitud que muchas veces ya no buscan. ¿Por qué? Se pierden en los videojuegos, en las pantallas, en cosas sin sentido, que no dejan nada. No digo que tiren a la basura el celular o no sé, ¿verdad? No digo eso, sino que podamos ayudarles a encontrar que más allá, repito, de la comodidad, de los medios de comunicación, de las pantallas, existe la realidad. Y esa realidad es donde yo me puedo hacer plenamente persona y sentirme feliz y vivir feliz, sin depender de cosas externas. Bien. Y eso nos va a llevar a darnos cuenta que no nacimos en este mundo por casualidad, o simplemente pues nacimos y ya, o fuimos producto del azar, sino que hemos sido enviados a este mundo, que Dios nos ha enviado, que Él nos ha pensado desde siempre. Y eso es bien bonito, darnos cuenta que nuestra vida no es producto de la casualidad, del azar, o porque nuestros papás quisieron que existiéramos, sino que Dios nos envió a este mundo con una tarea y una misión específica. Fíjense lo bonito que es. Esa tarea y esa misión solamente es nuestra. Nadie tiene la misión que tú tienes. Nadie tiene esa tarea específica que tú tienes para transformar el mundo. Qué padre, ¿no? Es un reto, es un desafío, pero también es algo hermoso, porque esa misión solo es nuestra, solo es tuya. Y si tú no la realizas, si yo no la realizo mi tarea, mi misión, nadie más la va a hacer. Nadie se va a quedar ese huequito ahí de lo que yo estaba llamada a hacer. ¿Es un compromiso? Sí. ¿Es un reto? Sí. ¿Es un desafío? Sí. La buena noticia es que no estás solo, que no estás sola. El Espíritu de Dios camina con nosotros. Y así como acompañó a los apóstoles después de Pentecostés a ser valientes y a vivir su misión en el mundo, así nos acompaña a nosotros. Puedes tomar un momento, podemos respirar un poco y preguntarnos, ¿y yo? En mi casa, en mi trabajo, en mi vida diaria, ¿cómo vivo esta misión que Dios me ha encomendado? ¿Cuál es la misión que Dios me ha encomendado? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo estoy enfrentando, asumiendo este desafío? ¿Cómo le estoy diciendo sí? ¿Y cómo estoy dejando que el Espíritu de Dios me acompañe para vivir esta misión? Por eso te puedes preguntar, imagínate lleno de fuego, porque así es lo que hace el Espíritu con nosotros. ¿Qué significa para ti ser habitado, ser habitada por el Espíritu Santo? Habíamos tomado suficiente conciencia de que el Espíritu Santo, con todo su fuego, con todo su ardor, con toda su fuerza, habita en nosotros. ¿Habíamos sido conscientes de eso? ¿Somos conscientes de eso? Ese fuego es el que nos mueve a que nuestros hijos o nuestros ahijados se preparen y acompañarlos para que experimenten la grandeza de tener ese fuego dentro de sí y vivirlo en plenitud. ¿Qué significa para nosotros ser habitados por el Espíritu de Dios? Podemos decir que en este ser habitados hay 4 aspectos que son clave. Podemos decir que este fuego nos hace vivir según la libertad del Espíritu, según la fuerza del Espíritu,
según los dones del Espíritu, de tal manera que nuestra vida sea un seguimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo. Vamos a ver estos aspectos uno por uno. Y lo primero es saber cómo vivo, si vivo como dice la Escritura, según la carne o según el Espíritu, es decir, si vivo, pues, según lo que se va presentando, sin un rumbo fijo, sin una planeación, sin un objetivo en la vida, dándole, pues hoy quiero hacer esto, lo hago, no lo quiero hacer, no lo hago. Eso es vivir según la carne, ¿verdad? Pablo nos dice que vivir según el Espíritu es vivir en libertad. Y uno puede decir, pues yo vivo libre, nadie me detiene. Decía yo hace un momento, hago lo que quiero y cuando quiero hacerlo. Entonces yo vivo libre. Pero Pablo nos habla de la libertad que nos da el Espíritu de Dios. Dice Pablo que el Espíritu nos libera. Pero ¿de qué nos libera el Espíritu de Dios? ¿De qué nos hace libres? Pues de esas cosas que nos corroen por dentro, que nos carcomen, de esas cosas que no nos dejan vivir en paz y que en el fondo de nosotros sabemos que tenemos que arreglar, que necesitamos sanar. Y es el rencor, el odio, la violencia, el deseo de venganza, el vivir esclavos de nuestras pasiones o de nuestros miedos, de nuestras necesidades. En una palabra, nos libera del pecado que nos lleva a malograr nuestra vida. El pecado no es otra cosa que vivir alejados de Dios, que darle la espalda a Dios y darnos la espalda a nosotros mismos y a los demás. Es vivir rotos por dentro, sin un sentido claro de nuestra vida. Y de eso, mis hermanos, nos libera el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos y de cuál es, repito, el verdadero sentido de nuestra vida. Si pensamos por un momento en nuestra vida y cómo vivimos, podemos darnos cuenta que a veces, algunos, vivimos para satisfacer las expectativas de los demás. A lo mejor no conscientemente, pero sí inconscientemente estamos como esclavos pensando o deseando estar bien con los demás o quedar bien con los demás. Y nos hacemos esclavos. Esclavos, pues, de que digan bien de mí. Esclavos de aparecer siempre bien delante de los demás sin problemas. Esclavos de que, pues no sé, de que me vean bien vestido, bien peinado. Esclavos, ¿verdad? No digo que tenemos que andar desarrapados, pero digo que a veces eso nos esclaviza. Las modas, la presencia, el que dirán. De todo eso nos libera el Espíritu de Dios si nosotros lo dejamos, porque nos ayuda a no darle poder a los demás sobre nosotros. Poder con sus maneras de pensar, con sus maneras de decir, con sus maneras de actuar de frente a nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo nos da un sentido, nos ayuda a olvidar pronto y perdonar más rápido. Y asumir que la violencia o la culpa no son un camino para nosotros. Nos ayuda a liberarnos de las cargas que a veces nosotros mismos nos ponemos o que a veces dejamos que otros nos pongan. Este sentido de la vida que nos da el Espíritu también nos ayuda a elegir cada día ser auténticos, ser yo, y a no depender de lo que digan o piensen los demás sobre mí. A no estar pendientes si dijeron, si no dijeron, si van a decir, si no van a decir. El Espíritu Santo nos libera de eso. También el Espíritu Santo nos libera de buscar comprar nuestra dignidad con éxitos delante de los demás o de adquirir amabilidades siendo serviles. Eso es duro. A veces así somos en el trabajo, con los patrones, ¿verdad? A veces nos volvemos serviles, o a veces delante de los compañeros de trabajo también, o incluso delante de nuestras vecinas, pues queremos comprar nuestra dignidad con éxitos. Ay, logré esto, logré aquello,
¿verdad? Queremos que nos reconozcan o nos alaben por lo que hacemos o por lo que logramos y no por lo que nosotros somos. Entonces el Espíritu Santo pues da sentido a nuestra vida. Por eso se nos invita a vivir según la fuerza del Espíritu. Ya vimos lo que es vivir según la libertad del Espíritu. Ahora vamos a ver qué es vivir según la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu, debemos decir primero que en la Sagrada Escritura la podemos encontrar como en 3 aspectos, ¿verdad? Vamos a ver 3 aspectos. Primero, el hecho de que los discípulos anuncian la palabra de Dios con valentía, ya lo decíamos hace un rato. Segundo, también ellos realizan curaciones, signos y prodigios, una vez que han recibido el Espíritu de Dios. Y tercero, en el temblor, ¿se acuerdan que les decía yo que ahí tembló cuando estaban reunidos? Ahí también se manifiesta la fuerza del Espíritu en el movimiento que produce su presencia. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Primero, anunciar la palabra de Dios con valentía. Ya decíamos que muchas veces en nuestro hablar nos dejamos condicionar por las expectativas de los demás. Cuando eso sucede, nuestras palabras son vacías, no comunican vida, porque solo se adaptan al entorno y a las circunstancias. No son auténticas. Pero vivir según la fuerza del Espíritu es comunicar aquello que siente nuestro corazón, aquello que Dios nos inspira sin ocultar la verdad por un falso respeto, por quedar bien o por sumisión a los demás. Entonces vean cómo la libertad, vivir en libertad, se une a vivir anunciando con valentía la palabra. También nosotros decíamos que Jesús, sabemos, hizo pues muchas curaciones, muchos signos, muchos prodigios, y los apóstoles también los hicieron. La pregunta es, nosotros, si yo te preguntara, ¿tú puedes hacer milagros? ¿Tú puedes realizar señales y prodigios donde los demás descubran la presencia de Dios? Puede ser que digas que no, pero déjame que te diga que cuando confiamos en el Espíritu de Dios, cuando estamos quizá con otras personas y nos disponemos a escucharlas, o visitamos a un enfermo, o atendemos la necesidad de alguien, o simplemente nos sentamos a escuchar a otra persona, a acompañarla, si yo me acojo al Espíritu de Dios, realmente se realizan milagros y prodigios. Porque el Espíritu de Dios nos inspira para acompañar, para hablar, para aconsejar, para sanar, si realmente lo dejamos actuar. Hay muchas maneras de sanar. Recuérdense que la primera sanación importante es la interior. Y fue la que realizaba Jesús, esa sanación interior, antes de realizar una sanación exterior. Y si no, les invito a que lean el pasaje donde 4 amigos, ya lo habíamos platicado alguna vez, descuelgan por el techo en una camilla a su amigo. ¿Qué es lo primero que sana Jesús? El interior, no el exterior. Léanlo, les invito a que lo lean. Bien. Decimos entonces que el Espíritu de Dios se manifiesta en el temblor, en el movimiento. Repito, no es que va a temblar la casa o el templo cuando sea la confirmación, pero sí hay situaciones en la vida que nos estremecen y nos hacen sacudirnos. Y la pregunta es, ¿qué situaciones de nuestra vida nos han puesto en movimiento? ¿En qué momentos nos hemos dejado mover y hacer vibrar de dentro hacia afuera por el Espíritu de Dios? ¿Cuándo hemos dejado que Dios nos sacuda, que se muevan nuestros viejos esquemas mentales, que Dios nos saque de nuestra zona de confort, de nuestras viejas costumbres? ¿Cuándo lo hemos dejado? A veces decimos, es que siempre se ha hecho así, o es que mis abuelos, o es que mis papás, o es que así es porque yo digo.
Deja que el Espíritu de Dios te mueva por dentro, te sacuda. Repito, que sacuda nuestros esquemas que son viejos, que no dan vida, que nos saque de nuestras zonas de confort. Que el Espíritu de Dios se mueva dentro de nosotros, que nos despierte de nuestro letargo para darnos cuenta que ese Espíritu vive dentro de nosotros y entre nosotros, para descubrir con estos ojos que los demás existen, para dejarnos tocar por su realidad, para darnos cuenta que estamos llamados a ser y a vivir en comunidad. Te invito, a ti me invito, a mí, a abandonarnos y a confiar en este movimiento del Espíritu, más que en mí, más que en ti, en el movimiento del Espíritu interior, porque Él así nos llenará de su energía y nos moverá a la acción. De esta manera podremos nosotros vivir según los dones del Espíritu Santo. No es examen, pero a veces no sabemos cuáles son los dones del Espíritu Santo. Son 7, lo están viendo en la pantalla, ¿verdad? Nos dice la Escritura que los dones del Espíritu Santo son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el don de ciencia, la fortaleza, el temor de Dios y la piedad. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es una persona que vive según estos dones del Espíritu Santo? Imaginemos por un momento a una persona viviendo sabiamente, es decir, eligiendo en su vida lo que realmente vale la pena, tratando a los demás como a ella le gustaría que la tratara. Una persona con entendimiento, con consejo. ¿Cómo sería una persona que teme alejarse de Dios? No que le tiene miedo a Dios, sino que tiene miedo a alejarse de Él. Una persona fuerte, una persona que constantemente se relaciona con Dios por el don de la piedad, etc. ¿Cómo? ¿Cómo es esa persona? Imagínala por un momento. Podemos decir que una persona que vive según los dones del Espíritu Santo es una persona que se inserta en la realidad y la ve tal cual es decir, no vive entre nubes, alejada de todo o sin tener contacto con nadie, sino que vive su realidad como la realidad es, con problemas, con dificultades políticas, económicas, en el trabajo, en la casa. Vive la realidad como la realidad es. Pero también entiende que esta vida, su vida y toda la vida está conectada una con otra y que Dios en su creación nos ha conectado unos con otros y entiende esa conexión. Por eso cuida el planeta, por eso cuida de los demás, por eso cuida su entorno, su interior, lo que dice, lo que piensa, lo que hace, porque sabe que todos estamos conectados. También, por esa misma conexión, tiene la capacidad de comprender a los demás, porque puede ponerse en su lugar, puede, como decimos, ponerse en sus zapatos, puede aconsejar también, dar una buena palabra, un buen consejo o un buen silencio. A veces no hace falta decir nada más que solo escuchar. También puede ayudar a otro a encontrar su camino para avanzar. Una persona que vive según los dones del Espíritu es una persona llena de sabiduría, lo decíamos hace un momento, que ha experimentado primero y gustado esa vida de Dios en sí y en cada persona, en cada cosa, en cada ser vivo. Es una persona, a fin de cuentas, que vive a Dios, que cuenta con Él a lo largo de su vida, en los pequeños y en los grandes detalles. Cuenta con Dios, se sabe acompañada por Dios, se sabe impulsada por el Espíritu, es consciente de esa presencia y sabe que depende de Dios en su obrar y en su pensar. Es decir, es una persona que vive en íntima unión con Dios. Cuando digo en íntima unión con Dios, no digo
que se la pasa de rodillas o todo el día en el templo, sino digo que lo sabe encontrar en su diario vivir y sabe buscar esos momentos de soledad y de encuentro con Dios, donde pues le platica lo que vive, quién es, qué hace, qué le preocupa. Muy bien, me pueden decir, bueno, pues yo sí quiero vivir según los dones del Espíritu, pero yo ¿cómo puedo saber qué dones me ha dado a mí? ¿Qué dones me han sido otorgados? A veces no nos ponemos a pensar en ellos suficientemente. Hablábamos al principio de ayudarle a los jóvenes a descubrirse y en este momento decimos, ¿y yo? ¿Cómo puedo descubrir esos dones que se me han otorgado para poder vivir según los mismos dones? Pues una cosa que puedes hacer es contemplar tu historia, no para, ¿cómo diré? Decir, ay, pues esta historia que tengo, estos papás, esta familia que tuve, sino para darte cuenta que a veces las heridas de nuestra historia, porque todos tenemos heridas, unos más grandes, otros más chicas, no sé, pero a veces las heridas nos dan la oportunidad de encontrarnos y de comprender a los demás. A veces nos damos cuenta que sin esas heridas no podríamos comprender a otro. Entonces, contempla tu historia y ve qué heridas tuyas pueden ser convertidas en dones. Puede ser también al contrario, no solo las heridas, también esos momentos donde fuiste construido con amor, donde se te escuchó, donde se te atendió, donde puedes descubrir grandes alegrías. Y esos momentos también pueden convertirse en dones, porque tú has disfrutado o has podido ver lo que significa ser atendido, ser amado, y lo puedes brindar también a tu vez. Entonces, como ves, tanto las heridas como los regalos que recibiste se pueden convertir en dones en tu vida. También las cualidades innatas de tu persona, esas cosas que se te facilitan, por ejemplo, ya lo decíamos, escuchar a otros o darte cuenta dónde existe la solución de las cosas, ser práctico, ser sagaz, ser tierno, ser amoroso, ser agradecido, todo eso son cualidades. Saber atender las necesidades de otro. A veces el saber multiplicar los dones, las cosas que tenemos, los bienes en favor de otros. También otra cosa que te puedes preguntar es, ¿qué me gusta hacer en el fondo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me llena por dentro? ¿Verdad? A veces no se trata tanto de hacer cosas, cuanto de vivir las experiencias. ¿Qué me llena? ¿Qué me gusta? ¿Verdad? A lo mejor me gusta pues ser servicial, o a lo mejor me gusta visitar enfermos, o escuchar a los ancianitos, o ir a escuchar sus historias, o sentarme en la banqueta, o jugar con los niños, no sé. ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué me siento realizado? Y también, ¿qué escucho que me dicen otras personas? ¿Qué dicen de mí que les ayuda? ¿De qué me agradecen? ¿No? También escuchar y también a veces preguntar, cuando tenemos confianza, sin afán de vanagloriarnos por alguna cosa, sino con esta finalidad de escucharnos, con pues, las personas que sabemos que nos quieren o que nos aprecian, les podemos preguntar con confianza, oye, ¿qué cualidades me ves? ¿Qué dones? ¿Qué piensas tú que puedo entregar en este mundo para que este mundo sea mejor? En fin, ¿no? Y por ahí puedo encontrar esos dones, esos regalos que el Espíritu me ha otorgado. Y aquí algo que nos puede pasar es que a veces nos falta confianza en nosotros mismos. A veces vivimos comparándonos con otros porque nos da la impresión que no hemos tenido las mismas oportunidades o que no podemos aportar nada a la comunidad o al bien del mundo. Allí es importante, te invito a volver la mirada al día de tu confirmación. Porque ese día, Papá Dios te dijo, confío en ti. Tú puedes. Piensa en esto por un momento. ¿Cómo te sientes al escuchar que Dios te dice que confía en ti, que tú puedes? Y te diga estas palabras desde el fondo de tu corazón. Es hermoso, ¿verdad? Saber que Dios confía en nosotros.
pues esa confianza que Él pone en ti es la que debe impulsarte a ti a creer en ti. Porque podemos decir, si Dios cree en mí, ¿por qué voy a dudar de mí mismo? Si Él cree en mí, pues a mí me toca también creer que puedo, creer que tengo los dones suficientes para pasar por este mundo dejando una huella. Por eso, para seguir al Espíritu es importante dialogar con Dios. Ya lo decía hace un rato, dialogar, que no quiere decir solamente repetir oraciones que me sé de memoria, sino hablar con Dios sobre mi vida, sobre lo que me preocupa, sobre lo que me alegra, encontrarme con Él como con un amigo, como el Padre que Él es de todos nosotros. De tal manera que entonces este diálogo con Dios me lleve a profundizar en el amor, en la alegría, en la paz, la tolerancia, el dominio de sí, la fe, la amabilidad, la bondad, la mansedumbre. Esto que acabo de decir son los frutos del Espíritu Santo. Si yo sigo al Espíritu de Dios, se van a ver esos frutos en mi vida. Y es importante decir que los frutos del Espíritu Santo me muestran claramente por dónde se infiltra en mi vida el espíritu del maligno. Cuando mi vida se ve afectada por el mal espíritu, a través del miedo, de la estrechez del juicio, de la dureza, de la autojustificación, de la pereza, de la gula, de la flojera, del juicio a los demás. Cuando yo descubro en mí esos frutos, digo, estos no son los frutos del Espíritu Santo, estos son los frutos del maligno. Y entonces puedo pedir humildemente a Dios, Señor, ten compasión de mí. Envíame tu Espíritu que me acompañe para realmente dar los frutos del Espíritu Santo que acabamos de decir. Amor, bondad, mansedumbre, etc. De tal manera que nos damos cuenta que la vida es un proceso de cambio y de transformación, como la mariposa que sufre toda una metamorfosis en su camino a volar, a ser quien es. Así nosotros. A veces es un camino lento, a veces nos impacientamos con nosotros mismos. Pero si somos fieles al Espíritu de Dios, si le permitimos ir actuando en nosotros, pues nos vamos a dar cuenta que poco a poco nuestra existencia va a irradiar amor, amabilidad, bondad, mansedumbre, solidaridad, verdad, justicia, etc. Es un camino, es la vida adulta en la fe que queremos para nuestros muchachos y de la que nosotros mismos, pues, también estamos llamados a vivir, y espero que dentro de nuestro corazón esté ese deseo de ser adultos en la fe. Repito, para ello necesitamos orar diariamente, dejar a Dios entrar en nuestra vida por ese ejercicio constante de la oración, del diálogo sincero con Él. Es como Él va a transformar nuestra vida. Y como nosotros nos vamos a dar cuenta que este camino de transformación no estamos solos, que no lo vamos a hacer solos, sino que el Espíritu de Dios nos va a acompañar y nos va a ir transformando si nos abrimos a su acción. Y lo más bonito de esto es que la confirmación nos llena de esa confianza de que el Espíritu de Dios es más fuerte que el espíritu del mundo. Y en eso tenemos nosotros que confiar siempre. Lo voy a repetir. El Espíritu de Dios nos llena de confianza que el Espíritu Santo es más fuerte que el espíritu del mundo. Que el espíritu del mal no nos puede vencer, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y Él es más fuerte, es más grande, es inmensamente más poderoso. En Él estamos, Él nos acompaña, Él vive en nosotros. Él puede lograr la transformación del mundo a través de nuestra pequeñez. Pues te invito
por un momento a retomar el momento de tu confirmación. Quizá no lo recuerdas, quizá sí, pero medita por un momento en esto que hemos dicho. Retoma el sacramento de la confirmación que has recibido. ¿Qué te dice esta reflexión? Cierra tus ojos un momento. En este momento, cierra tus ojos y pídele a Dios que te conceda la gracia de valorar este hermoso don de su Espíritu. Que sientas su plenitud y el gozo de que Él habite dentro de ti.